Buenas noches, que el Señor bendiga a todos los televidentes y que en este momento están frente a las pantallas de sus televisores. Esperamos que hoy pueda ser un nuevo día, una nueva oportunidad para tener ese encuentro con el Señor a través de la palabra del Señor. La palabra revela a Dios. La Biblia dice, Jesús dijo, las palabras que yo he hablado, ellas dan testimonio de mí. Es decir, que la palabra de Dios son las que revelan a Dios. Nada revela a Dios más que la palabra de Dios. Entonces, bendecimos a todos los que están frente a sus televisores, a las autoridades y a todos los habitantes de este pueblo y de este país. Quiero leer, para aprovechar el tiempo, Primera de Timoteo. Sería bueno que usted tome lápiz y cuaderno para que anote y con su Biblia para que sepa que estamos hablando palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:12 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados. Hoy he intitulado el tema de este momento o de este programa de hoy, la batalla de la fe. Pablo dice al discípulo Timoteo, le dice, pelea la buena batalla y dice, echa mano de la vida eterna. Quiere decir que hay una vida eterna que depende de la batalla que nosotros libremos por nuestra vida. La salvación es fácil, uno viene a Cristo y Él nos perdona, así ya carguemos toneladas de pecado. Pero que la Biblia dice que por su sangre fuimos redimidos del poder de la muerte, de la maldición y de la ley. El asunto no es la salvación es fácil, porque a usted no le costó nada. La salvación la conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Lo difícil es mantener la salvación. Ahora, por eso quiero hablar acerca de la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. Y dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Nosotros fuimos llamados, dice la Biblia, para heredar la vida eterna. Pero cada creyente debe reconocer que estamos en una guerra espiritual. Esa guerra espiritual comienza en nosotros desde el mismo momento en que nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como el único Salvador o el único medio de salvación del alma. Esa guerra no tiene tregua. Esa guerra la vas a tener mientras estés en la tierra, hasta el último latido de tu corazón. Te va a acompañar esa guerra hasta el día que vivas en esta tierra, y solamente cesará esa batalla cuando cruces la puerta de la Nueva Jerusalén o cuando te vayas con el Señor. Entonces, esa guerra es sin cuartel, esa guerra no tiene tregua, es día a día, es momento a momento. El enemigo nos ataca de todos los frentes. La victoria definitiva en esta guerra espiritual fue ganada ya por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y ya el diablo está técnicamente y tácticamente derrotado y destruido para siempre, pero él no se ha dado por vencido y está en franca batalla en el mundo para llevarse con él al infierno y después al lago de fuego a tantos millones de almas como le sea posible. Y él sabe que la antesala al lago de fuego es el infierno. Todo el que muere en pecado se va al infierno y de ahí no lo saca nadie. Ni clamores evangélicos, ni cultos evangélicos, ni misa, ni rosario, ni vela. La Biblia habla claro en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted se va a morir algún día, puede ser esta noche, pero créalo que algún día usted va a estar frente al Señor, al trono, dando cuenta de sus acciones. Entonces, Él sabe
Él quiere llevarse todas las almas que quiera y pueda al infierno, y después de eso, esas almas que están en el infierno lo acompañarán en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por eso Él tiene esa batalla, por las almas. El diablo está peleando cada alma, como usted no tiene una idea, las está encadenando, las está endureciendo el corazón, está sembrando incredulidad, está sembrando escepticismo por causa de algún mal testimonio que algún cristiano dio. Pues la Biblia dice que nuestra vista y nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Jesús nunca pecó, Jesús nunca falló. Jesús, desde que nació, es santo y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, y Él es el Santo de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, Él quiere llevarse a todos los que pueda, porque Él no quiere irse solo al lago de fuego por la eternidad, donde van a ser arrojados Él y sus millones de demonios en ese lago de fuego y azufre. ¿Dónde dice eso, predicador? Si yo no hablo conforme a la palabra, no me lo crea. Apocalipsis 20, 10, 13. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, versículo 13 y versículo 15 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, hablando de los hombres que se van al infierno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto no es cuento, esto no es juego, esto lo dice la Biblia. Entonces el Señor Jesús también dijo en Mateo 25, versículo 41, Jesús dijo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que el infierno y el lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles, no para usted. Pero como hay un asunto espiritual, en guerra espiritual, que se llama la ley de conquista, un rey que conquista un terreno es dueño de lo que conquistó. Entonces la Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Cuando usted peca y usted vive en pecado y no se aparta del pecado y no busca a Jesucristo y no se santifica, usted va a vivir bajo la esclavitud del pecado. Y lo único que rompe la cadena del pecado es la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el lago de fuego no es para usted, no se asuste. Pero si usted no quiere vivir para Dios, ese es el lugar que espera a todos los que le dan la espalda al Señor. Pero si en verdad hay una guerra espiritual, ¿cómo podemos nosotros tener victoria en esa guerra espiritual? La victoria no la determina la fuerza, el número de los que peleen contra las tinieblas, ni la fama o el renombre del guerrero espiritual, sino más bien los que se han preparado para esta guerra y que no retroceden cuando la batalla recia. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esto dice que esta batalla la decide la fe, pero ¿la fe en qué? ¿O la fe en quién? ¿En nosotros? ¿En nuestro potencial o en nuestra experiencia en el ministerio? No, sino en nuestra fe en Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5 lo dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién? Dice así: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, todas las batallas y todas las guerras reciben el nombre de aquello que está en juego. Por ejemplo, cuando la guerra de las Malvinas, aquí en Argentina,
se llamaba la Guerra de las Malvinas porque lo que estaba en juego eran las Malvinas, entre Inglaterra y Argentina. Eso fue en los años 80. La Guerra del Golfo Pérsico, ¿por qué se llamaba así? Porque lo que estaba en juego era el Golfo Pérsico. Entonces, esta batalla se llama la batalla de la fe porque lo que está en juego es tu fe y es mi fe. Alabado sea el Señor. Entonces, ese es el nombre que recibe esta batalla. Ninguna batalla es buena, todas las batallas son malas, todas las guerras son malas, son malignas. Dice Apocalipsis que las batallas, las guerras son promovidas, insufladas por espíritu de demonios. Dice la Biblia que de la boca del dragón, de Satanás, del falso profeta y del anticristo salieron 3 espíritus a manera de rana para salir a las naciones a convencer a los guerreros, a los generales, a los reyes de la tierra, para moverlos a la guerra. Entonces los que promueven la guerra son los demonios. La única guerra que yo les recomiendo y que es buena es la batalla de la fe, es la guerra de la fe, porque no estás peleando por nada material, no estás peleando por cosas pasajeras, estás peleando por tu alma y por la de tu familia también. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, esta guerra se llama la batalla de la fe porque es nuestra fe la que está en juego y la victoria no la deciden las estrategias humanas ni en la metodología humana, sino nuestra fe. ¿Pero nuestra fe en qué? En Jesús y en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Así apreciaron Moisés y su hermana María, la profetisa, a Jehová después que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto con un brazo fuerte, derrotando tanto a las potencias satánicas de las tinieblas que gobernaban Egipto, como la soberbia de Faraón y su ejército, a quienes arrojó en el mar Rojo y ahí perecieron ahogados. Uno de los nombres con que se conoce a Dios en la antigüedad, el nombre siempre revela la naturaleza de quien lo posee. Es Jehová Sabaoth. Eso significa Jehová, el Dios de los ejércitos. Él es el varón de guerra. Y el carácter del guerrero de Dios, oiga bien, el carácter del guerrero de Dios lo hace poseedor de estrategias, porque él es un guerrero y entonces por lo tanto es un estratega y tiene tácticas y técnicas de guerra que aseguran la victoria sobre sus enemigos. Dios nunca ha fallado, ni ha fracasado, ni va a fracasar, porque Dios es vencedor. Es más, dice la Biblia que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Dios le dio estrategia a Josué, el guerrero, el general, sucesor de Moisés, para conquistar Jericó. A David le aseguraba las victorias guiándolo con los consejos tácticos. Él le decía, sube o no suba. O sea que David dependía de la guianza de Dios. El problema es que cuando la gente fracasa, cuando dejan de depender de Dios y dependen de su experiencia o de sí mismo, y eso es un error. La Biblia dice que no debemos ampararnos ni apoyarnos en nuestra propia fuerza ni nuestra propia prudencia, sino en Dios. Hay que confiar en Dios en todo tiempo. Ahora, y hoy, esa guerra es más dura que en el pasado. ¿Por qué? Porque estamos en los días finales y Satanás y sus demonios y el infierno completo están redoblando sus ataques para causar la mayor destrucción posible sobre los hombres del mundo. Y la iglesia de Cristo, óigame bien, está bajo un constante ataque satánico. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y si el diablo está trabajando a tiempo y fuera de tiempo, porque sabe que ya no tiene tiempo, cuánto más nosotros los creyentes y la iglesia de Cristo tiene que redoblar el paso, tiene que dormir menos, comer menos y orar más y buscar más a Dios y redoblar nuestra batalla, apertrecharnos con los aparejos de la guerra de Dios. Vestirnos, como dice la Biblia, con las armas de la luz y vestirnos de Cristo. Vamos a ver 3 claves, oiga bien, que Dios nos da en su palabra, porque esto no es un consejo terapéutico, esto es un asunto de que lo dice la Biblia. Entonces Dios nos da 3 claves en su palabra para que nosotros podamos tener victoria en la guerra espiritual. Por eso es una guerra espiritual, porque no es una guerra que se plantea en el contexto natural ni físico, es una guerra espiritual, pero es más real que esa guerra que están ahora en el Medio Oriente. Ahora, Dios quiere darnos victoria en la guerra espiritual. Como mencioné ya, Cristo ya ganó la victoria decisiva, ya tomó la victoria, la ganó de una manera decisiva, eterna y permanente sobre el enemigo. Sin embargo, este diablo sigue activo en el mundo más que nunca. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios, el diablo no, y el diablo muerto de la risa. ¿Quién cree usted que viola? ¿Qué está detrás de que un padre viole a una hija? O que un hijo mate al padre. ¿Quién crees tú que está detrás de los talibanes, detrás de ISIS, de Hezbollah, de los islámicos, satánicos, asesinos estos? ¿Quién tú crees que está detrás de la bruja, la santera, la babalá? ¿Quién crees tú que está detrás de aquella bruja que practica vudú y está matando gente con la magia negra? ¿Quién crees tú que? Pero el poder que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y eso lo sabe el diablo. Por eso la batalla es contra la fe de la iglesia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso yo quiero que usted atienda, pues yo soy un maestro de la palabra, atienda y aprenda. Para que pueda estar capacitado para la guerra espiritual. La guerra espiritual no es gritar y hablar en lengua y darle patadas al púlpito. Eso no es guerra espiritual, eso es escándalo. Guerra espiritual es conocer la guerra, conocer tus armas, conocer las armas del enemigo, cómo se mueve la estrategia del maligno, conocer las maquinaciones del enemigo. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Entonces ya en Cristo nosotros ganamos esa batalla. Sin embargo, ese diablo está suelto. Ese diablo está haciendo desastre en el mundo. Entonces, ¿cómo entonces podemos vivir en victoria sobre los ataques espirituales? Son ataques que no vemos, sentimos el efecto, pero no vemos el movimiento físicamente. En primer lugar, tenemos que reconocer, usted quiere tener victoria, reconozca que estamos en una guerra espiritual y que esta guerra espiritual es una realidad. Esta realidad se revela en uno de los libros, o el libro más antiguo de la Biblia, que en el Nuevo Testamento, el libro más antiguo no es Génesis, el libro más antiguo es Job, y lo escribió Moisés. Ahora, ese libro, que es el más antiguo, el libro de Job, este libro cuenta la historia de un hombre justo, un hombre que agradaba a Dios, que era perfecto en sus generaciones. Sin embargo, él sufrió grandes calamidades en su cuerpo físico, en su familia, en sus bienes materiales, pero que estos eran provocados por un personaje espiritual, pero real, invisible, pero real. Y ese personaje se llama Satanás. Eso está en el capítulo 1 del libro de Job. Ahora, ese capítulo 1 de Job nos revela lo que estaba sucediendo en realidad detrás del escenario de aquella situación paupentiva que estaba viviendo aquel hombre justo de la antigüedad.
Job desconocía la fuente de tantas calamidades, de tanta crisis, de tanta prueba. Pero a nosotros, gloria a Dios, se nos permite conocer lo que estaba sucediendo en los cielos. Veamos. Job capítulo 1, versículo 6 al 12 dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ellos los cuales entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Jehová de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si Job no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Oiga bien, Job desconocía que sus sufrimientos eran parte de un encuentro cósmico, o sea, cosmos, mundo, un conjunto de todas las cosas creadas. Todo tuvo lugar para probar la fe de este hombre. Dios nos muestra lo que estaba sucediendo en esos niveles celestiales, niveles espirituales, en el ámbito espiritual. Dice que los ángeles se presentaron ante él y entre ellos vino también Satanás. Imagínese usted que el diablo es un maestro del disfraz, que ni los ángeles lo descubrieron, pero Dios sí lo descubrió, porque a Dios no se le escapa a nadie. A Dios nadie le corre culebreado. A Dios nadie le come el casabe por la orilla. Dios lo conoce todo. Ahora, si ustedes se imaginan a Satanás como un hombre malévolo, vestido de rojo, con una cola de punta así de flecha y dos cuernos y un tenedor, nunca lo van a reconocer si él se le presenta en realidad. Para empezar, sabemos que Satanás es un ángel caído. Él se disfraza como ángel de luz. Su nombre, Satanás, significa acusador. Él es maestro del engaño. Él, para engañar a la gente, no va a venir con cuerno y un tenedor. Se va a vestir de religioso. Y Satanás es más peligroso cuando coge una Biblia y empieza a predicar. Satanás es más peligroso cuando se sube en el coro de la iglesia. Satanás es más peligroso cuando sube en el liderazgo de la iglesia, cuando sube en el ministerio. Satanás es más peligroso cuando viene con una Biblia y una revelación nueva para traer una nueva estrategia del reino. Aquí no hay nada nuevo. Si es nuevo, no es de Dios. Y si es de Dios, no es nuevo. Entonces, en la situación de Job, es precisamente lo que él hace. Él acusa a Job de no ser lo que parece, de servir a Dios por interés, porque Dios lo tiene chévere, porque Dios prospera todo lo que hace. Y entonces él insiste en que la fe de Job no es real, no es auténtica, no es de corazón, sino que se fumará esa fe cuando le ponga la primera prueba. Y Dios le permite probarlo para mostrar que Job sí era fiel a Dios. Muchos se van a devolver, pero hay quienes se quedan fieles. Hay quienes saben en quién y a qué han creído. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. Entonces, fíjense esto. Job desconocía, como les dije, esa fuente de su sufrimiento, pero nosotros tenemos la ventaja de entender el por qué Job estaba pasando esa situación dura,
y hasta triste. Dios nos ha revelado que estamos en una batalla espiritual y tenemos que prepararnos para pelear. Ahora, ¿cuál será el fin de un soldado en la guerra que se olvida que está peleando? Que se pone a jugar dominó, o que se pone a chatear, o a meterse en Google, o en YouTube. Ese soldado está muerto. Ve las balas pasar, oye las explosiones, la sirena, el motor de los aviones a reacción, los aviones supersónicos, y lo confunden. Dice, pero bueno, ¿y por qué me están disparando si yo lo estoy jugando a dominó? Yo no me estoy metiendo con nadie. Una vez yo estaba predicando en una iglesia y un pastor me llamó después que prediqué y me dice, hermano Ramírez, no vuelva a venir acá predicando así tan fuerte y reprendiendo a ese demonio, el diablo, porque entonces usted se va muy tranquilo y yo me quedo llevando palos del diablo. Dígame usted, qué desastre. La Biblia dice que Dios no nos ha dado cobardía, sino poder para pisar serpientes y escorpiones. La Biblia dice en Hebreo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros tenemos la autoridad en Dios porque la Biblia dice que Dios nos dio poder para echar fuera demonios en su nombre. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cree usted que ese soldado descuidado durará mucho tiempo vivo? No lo creo. Creo que regresará en una bolsa negra para su casa. Y ya hay gente cristiana que ya el diablo los metió en la bolsa negra porque se descuidaron en la batalla. De igual forma, si no nos damos cuenta de que estamos en una guerra espiritual, seremos presa fácil del enemigo. En el momento en que lleguen la prueba vamos a decir, pero ¿por qué me está sucediendo esto, Dios mío? Porque tú lo sabes, tenemos un enemigo que nos quiere derribar, que nos quiere destruir. Anda como león rugiente. Entonces cuando vengan las tentaciones vamos a decir, ¿por qué estoy sintiendo esta tentación? Si ya yo soy cristiano, la tentación va a estar en tu cuerpo, porque mientras estén en esta carne, el vehículo del alma es la carne, y la carne para nada aprovecha. Entonces tenemos que entender que las batallas muchas veces se vuelven más fuertes cuando nos acercamos más a Dios. El nuevo creyente con frecuencia experimenta una gran oposición. Igualmente, la persona que empieza a servir a Dios con nuevas fuerzas a menudo se encuentra con grandes retos. Pero es que así, la palabra dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro fino y que es necesario que a través de luchas y pruebas alcancemos el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se hace violento y solamente los violentos lo arrebatan. Esto no es para bobo, ni para muñequitos de pastelería, esto es para guerreros. Hermanos, estamos en una guerra, es una guerra espiritual. No la ganaremos con armas humanas, sino con armas espirituales. Si entendemos que estamos en guerra, entonces viene la segunda clave. Tenemos que mantenernos en un espíritu de unidad verdadera. Yo estoy hablando de la unidad verdadera. Yo no estoy hablando de un ecumenismo humano ni un eclecticismo humano. Yo no estoy hablando de que yo no me voy a unir a un apóstata. Yo no me voy a unir a alguien que negó la fe, a alguien que está diciendo que Cristo no viene. Yo no voy a unirme con alguien que está pisoteando la sangre de Cristo. Pues claro que no. Porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, porque yo voy a ser un fastidio para él y él va a ser un fastidio para mí. Tenemos que entender que para poder tener, la segunda clave es unidad verdadera. Durante las guerras humanas, óigame, los gobiernos saben que podrán ganar la batalla o la guerra si crean una distracción en la nación enemiga. ¿Por qué? Porque si pueden crear conflicto entre los líderes
de la otra nación, del otro gobierno o de la otra potencia, o un descontento entre la población, la voluntad del enemigo se va a quebrar. Entonces eso es lo que el diablo quiere. Por eso hemos perdido la autoridad, por eso hemos perdido la unción, porque se ha quebrado la unidad verdadera, porque ya no queremos unirnos, porque tenemos, muchas veces son hasta boberías, niñerías, tontería que no nos deja unirnos. Yo no estoy hablando porque se supone que no va a haber una unidad perfecta, y los que conocen de matemáticas saben el término que estoy usando. No es una unidad cóncava y convexa, porque no somos iguales, nunca va a haber una unidad perfecta. Yo no estoy hablando de una unidad romántica, estoy hablando de una unidad estratégica, porque la historia de nuestros pueblos lo demandan, porque Cristo está a la puerta. Se necesita que nos unamos. Que nos unamos. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, el enemigo se ha valido de esta estrategia desde las primeras décadas de la vida de la iglesia para atacar la unidad. Él sabe que si puede ocupar a la iglesia en conflictos, en peleas, en divisiones, en chismes, y en pamplina del diablo, la iglesia está en derrota. Bendito sea Dios. Va a detener el avance. El éxito que Dios diseñó para nosotros quedó allí congelado. Esto es un llamado de Dios, lo que dicen los americanos. Este es un wake-up call, un llamado urgente. Bendito sea el Señor. Judas, santo, es una estrategia. Es una estrategia que le ha resultado desde el principio. En el cielo dividió los ángeles y son los demonios que están ahora aquí. En el Edén dividió a Adán y a Eva de Dios. Dividió a Caín y a Abel, le metió enemistad, envenenó el corazón de Caín y Caín mató a Abel. Aquí, en el mundo espiritual hay dos hermanos, está Caín y está Abel. En el mundo espiritual está como el hijo pródigo y el hermano mayor. El hermano mayor nunca quiere que el hermano menor esté bien. Entonces, siempre usted tiene que entender esto. En Judas, capítulo 1, 17 al 21, dice así, santo. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones. Mire, los que andan dividiendo iglesias, los que andan dividiendo confraternidades, los que andan dividiendo matrimonios. Yo como pastor llego hasta la puerta de la casa de un matrimonio. Yo no puedo tener influencia en matrimonio ajeno. Yo tengo mi propio matrimonio. Si me piden un consejo, se lo doy. Pero nosotros tenemos que tener límite. Pero hay líderes que te dicen hasta quién va a entrar en tu casa, hasta qué vas a comer, que si te compra la casa o no te la compra. O sea, te hacen un esclavo dependiente de ellos. Señor, reprenda al diablo. No estoy hablando de no respetar y no consultar. Estoy hablando de que la gente tiene que aprender a respetar las intimidades y a no ser abusivos. Tenemos que atender matrimonios que están en crisis. Tenemos que aprender a entender que hay matrimonios, hay jóvenes que están bajo un ataque satánico, están que se los lleva el diablo, y nosotros tenemos que atender esas áreas con respeto y con distancia. Bendito sea el Señor. Dice que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, los que viven conforme a la carne, que no tienen el espíritu. Mire usted, mire lo que dice, no tienen el espíritu. Bueno, el espíritu de Dios no, porque el espíritu de Dios es unidad, es amor, es respeto. Mas vosotros, oh amados, edificándoos
sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, óigame, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, hay confusiones y hay divisiones. Otros son personas que aparentan ser cristianas y servir al Señor, pero que causan divisiones. El versículo 19 es muy instructivo. Dice y nos muestra que la fuente de la división y la falta de avance de la iglesia está en estos instintos naturales del hombre. Bendito sea el Señor para siempre. Y yo le voy a decir algo, y lo que me están viendo, no todo el que usted vea con una Biblia es evangélico, es cristiano. Por eso usted ve, y me dio vergüenza y mi rabia, un escándalo, porque salió por todos los medios de comunicación de unos supuestos pastores presos por cuestiones de droga. Ellos no son cristianos, hermano. El diablo metió a esa gente para que hagan esos malos testimonios, para que crean. Es como cuando usted ve que tiene un pan mordido y usted dice, la gente dice, estos condenados ratones. No fueron los ratones, fue un ratón, no fueron todos, no fue la iglesia evangélica, no fue la iglesia de Cristo, fueron esos ratones. No fuimos nosotros. El que usted ve haciendo cosas malas, eso lo mandó el diablo para destruir el testimonio de Jesucristo. Pero para eso son estos mensajes, para limpiarle la cara al evangelio y para que la gente sepa que todavía Dios tiene hombres y mujeres íntegros, que peleamos por la fe en el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, cuando las personas empiezan a pensar según la carne, cuando sus razonamientos y sus motivaciones humanas se plantean y se concretan, entonces se introducen divisiones en la iglesia. Cuando sustituimos la mente de Cristo por la mentalidad humana, pragmática, filosófica, estratégica humana, entonces nacen las divisiones y se crea la duda. Entonces, ¿cómo podemos evitar que el enemigo nos derrote? Bueno, ¿cómo podemos mantener la paz y la unidad de la iglesia para que haya avance? La respuesta está en el versículo 21, manteniéndonos en el amor de Dios. El amor de Dios nos protege de las artimañas del enemigo. El amor de Dios cubrirá multitud de faltas. El amor de Dios todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ¿cómo nos mantenemos entonces en ese amor de Dios? Lo hacemos manteniendo nuestra unión con Cristo, mediante la oración, mediante la meditación de la palabra, mediante los ayunos, y vamos conociendo mejor a Cristo y conociendo mejor el amor que Él tiene hacia nosotros, expresando este amor a otros como Él nos los expresó a nosotros, que es eso se va a completar el círculo completo. Entonces podemos tener triunfo en la guerra espiritual si nos mantenemos en el amor de Dios. Y finalmente, la tercera clave para tener éxito y victoria en la guerra espiritual es que tenemos que depender del poder de Jesucristo. Lucas 10:19 dice así: aquí os doy poder, potestad y autoridad sobre serpientes y escorpiones para que la pisen y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dice así, Mateo 10:1 dice: llamando a sus 12 les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gloria a Dios para siempre. Entonces, cuando Cristo anduvo en su ministerio terrenal, Él manifestó su autoridad sobre la fuerza de las tinieblas. Si hay gente que no cree en demonios, si lo más que hizo Jesús fue echar fuera demonios. En sus días también había exorcistas que usaban prácticas mágicas raras para expulsar demonios, y ninguna de esas formas, ninguna de esas estrategias tenía éxito,
salvo en algunos casos en que Satanás usaba una supuesta liberación de algún endemoniado para mantenerlo más atado a él y a su familia, al engaño, y someterlo a ritos y a prácticas ocultistas para que quedaran encadenados directamente al ocultismo y a la idolatría. Entre muchos métodos que utilizaban aquellos exorcistas en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles, incluso exorcistas en nuestros días, estaban el de poner, mire lo que hacían en aquellos tiempos, poner algún objeto que apestaba y se lo ponían en la nariz al endemoniado porque pensaba que la peste de la cosa esa que le ponían, hacían un merjurje con beberata del diablo, y eso se lo ponían que se pusiera fétido, y eso lo ponían en la nariz, y que eso iba a espantar al diablo, cuando los demonios les gusta la suciedad y la inmundicia, porque por eso se llaman espíritus inmundos. Esto es como la película de Drácula, que se ponían unos collares de ajo y ponían ajo en todos lados. Pensaba que el olor del ajo iba a espantar a los vampiros para que no se lo chuparan. Bendito sea el Señor. Y así gente, incluso hay cristianos evangélicos que tienen ese espíritu, acogen la Biblia y la abren en el Salmo 91 como que eso es una mate sábila o es un espanto de demonio. El diablo no le tiene miedo al Salmo 91. Le tiene miedo al Dios de los salmos. A Él sí. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es así. Eso es así. Los demonios no salen con ajo, ni salen con estrategia. Los demonios salen en el nombre de Jesús fuera. Bendito sea el Señor. Incluso había en los tiempos de los apóstoles, en el libro de los Hechos, 7 hijos de un tal Esceva que fueron hechos un demonio, y el demonio le dijo, los muchachos le dijeron, te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo, y el demonio le dijo, nosotros sabemos quién es Jesús y a Pablo conocemos, pero ¿quién diablos son ustedes? Y los hirieron y salieron heridos y desnudos. El diablo sabe quién es quién. El diablo sabe quién le pisa los callos. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre. Entonces Jesús no utilizó ningún método raro. Él con la palabra echaba fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios y Él es la palabra encarnada. Él es el verbo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él tiene absoluta y perfecta autoridad sobre todo espíritu inmundo. Bendito sea Dios. Entonces todas las cosas visibles e invisibles, Dios Padre las sujetó debajo de los pies del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 27 dice así: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Versículo Mateo 28, 18, Jesús dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea Dios. Entonces, cuando Él se entregó a la muerte, Él ganó la batalla a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso está en Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, el poder que el diablo tiene sobre la raza humana es el poder del pecado y de la muerte. Él recibió ese poder cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y lo obedecieron a Él. Cristo vino para quebrantar ese poder satánico, pagando en su cuerpo inocente y santo nuestra culpabilidad delante de Dios en la cruz. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces, esto nos enseña que por nuestra desobediencia, por nuestros deseos carnales y pecaminosos, por el interés, por el ocultismo, la idolatría, le abrimos puerta a Satanás.
y a sus demonios, pero que si nos mantenemos en obediencia a Dios y nos unimos a Jesucristo en perfecta unidad, entonces estaremos libres de todo poder del infierno, de todo el poder de Satanás. ¿Dónde lo dice, predicador? Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Así que Cristo es nuestra fortaleza en la guerra espiritual. Él es nuestro mayor y mejor ejemplo de guerrero espiritual. Él nunca abandonó la batalla, ni cuando sus amigos, los discípulos lo abandonaron. Bendito sea el Señor. Ni cuando lo flagelaron y lo torturaron en el pretorio romano. Ni cuando cargó aquella cruz por 2 kilómetros, que se le cayó varias veces. Él no tenía por qué tomar esa cruz, porque no era de él, era nuestra. Pero por amor a nosotros, él levantó la cruz de nuevo, porque sabía que en ese acto estaba la salvación y la esperanza tuya y mía. El amor es el que hace que la gente se esfuerce. Por eso la gente no se está esforzando por las cosas de Dios, porque carecen de amor. Necesitamos recuperar el amor. Apocalipsis dice: tengo algo contra ti, que ha dejado el primer amor. Ya la gente perdió el amor por los perdidos, por las almas, por el pobre, por el que muere de hambre. Gente acumulando dinero, metiendo dinero en el banco, y en el banco, y en el banco, y engordando eso como la vaca gorda de Egipto, y la gente muriendo de hambre, y la gente cada vez más rica, y la gente cada vez más pobre, y si busca algún pobre para explotarlo. Oye, qué tremendo. La gente Dios tiene que hacer algo. Dios tendrá que tirar una bomba atómica para que nazca la grama nueva. Porque la cosa está fea. La gente, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira el hombre como está, que por eso es que el filósofo dijo: mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro. Bendito sea el Señor. Y esa no es la condición que Dios quiere, porque Dios no hizo perros. Los perros es para que ladren, pero los hombres para que lo adoren, lo alaben, prediquen su palabra, para que vivan, para que vean al pobre, vean al necesitado, se acuerden. Aquí hay gente que nunca han ido a una cárcel a predicar el evangelio a los presos. Aquí hay gente que pocas veces van al hospital, y cuando van es porque están enfermos, pero nunca van a predicar. Ese es el problema. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos los días estábamos en casa y mi esposa me dice: vamos a ir a evangelizar. A las 9 de la noche. Y salimos por la plaza aquí, lo que llaman el parque, repartiendo tratados. Hubo una persona que dijo: no, pero es que yo no estoy en ese nivel. Una persona que hace tiempo dijo eso. Y yo le dije: ¿y qué nivel se necesita tener para entregarle un tratado a alguien y decirle que Cristo lo ama? ¿Qué nivel se necesita para decir eso? Y ese hombre, Dios lo sacó de las drogas, era un marihuanero. Y resulta que ahora que Dios lo honró, se olvidó de Dios. Y se olvidó del que sufre. Ese es el problema. Mi hermano, como dice: crié hijos, dice la Biblia, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Bendito sea el Señor. Entonces, si nosotros nos mantenemos en esa unidad verdadera, nos mantenemos en el amor, los ataques del diablo no nos van a tocar. ¿Dónde dice eso, pastor? Vea. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice: hijitos, mire cómo lindo, como Dios nos habla. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestra victoria, oigan ustedes, nuestra victoria real, auténtica y verdadera, depende de si estamos ceñidos a Cristo. Porque dice Juan 15, 5, que apartado de Él nada podemos hacer. Dice así: el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios nunca vamos a vencer, y seremos presa fácil del enemigo. Y para concluir, me quedan 10 minutos. Hace tiempo yo estuve predicando en un lugar
Yo estaba predicando en una iglesia y eso se llenó adentro y por los lados y la carretera estaba llena de carros y había una bruja, una muchacha de 18 años que a los 6 años, la mamá le enseñó brujería, a los 6 años sabía más que la mamá y el papá. Llegó a hacer pacto con el diablo, que hablaba con el diablo cara a cara. Y aquí hay gente que me están oyendo, incluso aquí hay gente que han hecho pacto con el diablo. Aquí hay gente que le han vendido el alma al diablo por dinero, por fama o por poder de cualquier tipo. Aquí hay brujos, aquí hay endemoniados que trabajan vudú, que le vendieron el alma al diablo y que han sido entrenados en las profundidades del infierno. Pero también aquí en la iglesia hay luz del mundo, aquí hay sal de la tierra, aquí está el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces yo fui a predicar y entonces las almas se estaban convirtiendo, eran 3 días y el diablo le dijo a esa muchacha, le dijo, ve allá, mata a ese hombre, quiero que lo mate. Y la muchacha fue a matarme y cuando llegó a la iglesia, vive Jehová en cuya presencia estoy y el Espíritu Santo que no me deja mentir. Cuando ella llegó y pisó la puerta de la iglesia, no pudo entrar, empezó a temblar allá adentro y se sentó en una silla y no podía hacer nada. Y entonces empezó a temblar y dice ella que un perro se le paró al lado, un Doberman, pero caminando erguido como un hombre, y le pasó las manos y le encadenó el cuerpo. Porque ella quería salir corriendo, no podía regresarse, no podía moverse. Dios la tenía, sintió el poder. Y yo sé que ese poder lo están sintiendo los brujos que están oyendo este mensaje. Yo sé que ese poder lo están oyendo los endemoniados, los que le han entregado el alma al diablo, que están haciendo daño aquí. Que en estos días yo estaba en ayuno y Dios me mostró un lugar aquí mismo en este pueblo. Y cuando llegué había una cabaña sola y en el piso había un pentagrama dibujado con tiza. Yo se las enseñé a mucha gente aquí en este pueblo y había sangre de animales. Aquí hay una secta satánica, aquí hay brujos, pero también aquí hay hombres y mujeres de Dios. No todos están vendidos, no todos le han vendido el alma al diablo por 4 reales, no todos los predicadores predican por dinero, no todos están arrastrados, no todos están encadenados al adulterio y la fornicación. Todavía hay mujeres y hombres que oran y ayunan y se apartan del mal. Y esos demonios tienen que salir de aquí. Y yo cuando esa mujer temblaba y dice ella, vive Dios, que lo digo en el Espíritu Santo delante de él. Llegó un personaje que estaba detrás de mí en el altar, vestido de blanco, y llegó donde estaba ellos. Y cuando el hombre iba llegando por el pasillo, que llegó a la silla donde estaba esa mujer, el perro que estaba ahí se dio la espalda, porque el diablo no puede verle el rostro a Dios. El diablo es una cucaracha delante de Dios. Y entonces el Señor le dijo al diablo, criminal, Satanás, asesino, mentiroso, tú le engañaste a ella, porque el diablo le dijo, tú me vendiste el alma a mí, yo te di mi poder. Y el Señor le dijo, tú le engañaste, tú la compraste con tu engaño, pero yo la compré con mi sangre en la cruz del Calvario. Y dice ella que le puso las manos por encima, le pasaba las manos ensangrentadas y caían cadenas y ratas y serpientes y animales horribles de su cuerpo. Y aquella muchacha fue bautizada por el Espíritu Santo. Vive Dios, que se fue danzando hasta donde yo estaba, cayó a mis pies, empezó a hablar en lengua y dijo, pastor, me voy a mi país porque voy a predicarle a toda mi familia, porque toda mi familia está atada por este demonio de brujería. Y se fue, y ya eso hace 22 años y por ahí está en el mundo esa predicadora, porque se consiguió con el poder del Espíritu Santo. Esto no es cuestión de hombre, esto es cuestión del Espíritu Santo, pero ese Espíritu que se manifiesta afuera, el que se consigue en las noches de ayuno, de oración, de clamor, de vigilia, solo llorar ante la presencia de Dios. Pero la gente, cuando ven la manifestación de Dios, entonces viene lo que dice el libro de Judas capítulo 1, los sensuales comienzan a dividir, no, cierra puertas porque no me conviene lo que predique. Yo le voy a decir algo, yo no voy a callar el mensaje y no me voy a callar, y ningún mequetrefe del diablo me va a callar la boca, porque Dios me mandó a hablar, para eso me resucitó de los muertos y me envió acá con un mensaje. Porque Cristo está a la puerta y necesitamos volvernos a Dios.
Vuélvanse, pastores, a los altares. Vuelvan a oír la voz del Espíritu Santo y retornen al altar de la oración. Agárrense los cuernos del altar, porque el shofar está sonando. El Espíritu de Dios está convocando a los guerreros del Señor, porque la batalla que viene será terrible cada día. Necesitamos levantar fortaleza en este lugar. Vamos a orar. Tú que me oíste, apártate del mal, apártate del pecado. Mañana voy a hablar la razón por la que yo vine a este país. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos los que vieron este programa. Bendice a todos y que tu palabra no vuelva nunca vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén.